Bien. Primero me pueden ver, ¿sí? Sí se puede ver. Genial. Entonces vamos a comenzar explicando un poco acerca del contenido de la materia. ¿Ya, chicos? Todo lo que vamos a ver en Finanzas 2. Primero, vamos a ver un tema conceptual, el cual es las finanzas en la empresa. En esta parte vamos a ver los conceptos fundamentales. Quizá vamos a recordar un poco de todo lo que es finanzas en la parte conceptual, los conceptos más relevantes. Esta unidad es netamente conceptual. Luego de esa unidad viene la unidad número 2, donde vamos a ver costo y estructura de capital. En esta unidad que vamos a ver, chicos, quiero que piensen en un balance donde nosotros, cuando decimos estructura de capital, nos referimos, a ver, vamos por partes. Primero, en este lado tenemos la inversión que vamos a hacer. A esa inversión ustedes la conocían antes en contabilidad como activos, ¿no? Los activos de ahora en adelante, para nosotros, activo es igual a inversión. Esa inversión requiere financiamiento. Y el financiamiento, una parte de ese financiamiento va a ser a través de deuda y otro va a ser a través de recursos propios. ¿Listo? A la combinación entre lo que es deuda y lo que es recursos propios, a esa combinación de deuda-patrimonio se llama estructura de capital. Estructura de capital entonces viene a ser en la combinación de deuda-patrimonio, es decir, cuánto nos prestamos del banco y cuánto ponemos nosotros en nuestro bolsillo para financiar una determinada inversión. ¿Se entiende, chicos, el concepto de estructura de capital? ¿Les queda claro? Lisa, no sé si podría explicarle la otra parte, o sea, activo ya está bien, digamos, ¿no? Pero no sé, la siguiente parte podría explicar la que es parte de pasivo, patrimonio. Claro que sí. Recuerden ustedes que la primera decisión que tomamos en finanzas es en qué invertir, ¿no? En qué invertir. Ya sea un nuevo emprendimiento, ya sea comprar un activo, renovar un activo, mejorar un activo que ya tenemos, introducir un nuevo producto al mercado. Inversiones puede existir N, ¿listo? N inversiones. Pero esa inversión requiere un financiamiento. Y ese financiamiento fundamentalmente puede ser o propio. Cuando hablamos de propio quiere decir, estamos hablando del dinero del accionista, ¿sí? El dinero del accionista. O puede ser a través de deuda. Generalmente una combinación. Va a haber una parte que coloquemos nosotros, ¿sí? Y otra parte que nos prestemos del banco. En términos simples, usted quiere emprender, quiere dejar de trabajar y quiere trabajar en Uber, por ejemplo, ¿no? Y para eso quiere comprarse un auto 0 kilómetros. Entonces la inversión vendría a ser el auto, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a pagar por ese auto? Ahora, ¿cómo lo financio? Como es un vehículo 0 kilómetros, los bancos nos pueden prestar, ¿sí? Hasta un 90% nos pueden financiar. Entonces, el 90% sería deuda y el 10% sería aporte propio. Entonces, cuando nosotros decimos estructura de capital, se refiere a la forma en la cual usted financia la inversión. Es decir, ¿cuánto de deuda? ¿Cuánto va a poner el banco? ¿Y cuánto de aporte propio? ¿Cuánto de patrimonio? ¿Cuánto de capital? ¿Cuánto va a poner el dueño? ¿Se entiende, chicos, ahora mejor el concepto? Muy bien, eso. Sí, Lisa, gracias. Genial. Pero fíjense, chicos, que en la otra parte dice costo, ¿no ven? Cada fuente de financiamiento, pues, no es gratis, ¿no ven? La deuda tiene un costo. Cuando usted va al banco, el banco nos va a decir, bueno, la tasa es tanto. A eso le llamamos nosotros costo de la deuda. Cada fuente de financiamiento
tiene un costo asociado. Es decir, el banco nos va a cobrar. Entonces, le llamamos nosotros a la tasa que nos cobra, le llamamos costo de la deuda. Algo importante. Acá en finanzas, el costo nosotros lo medimos como una tasa. En este caso, cuando uno va al banco, el costo vendría a ser la tasa activa que nos cobra el banco. Bueno, no es una aproximación. Ya más adelante vamos a ver cuál es el costo real. Pero así, en criollo, les hablo que una aproximación es la tasa que nos cobra el banco. O sea, ¿cuánto nos cobra por un crédito vehicular? 9%, 8,5%, 10%, 11%. Eso es lo que nos cobra el banco por un crédito para un vehículo 0 kilómetros. Pero también el dueño, pregunto, el dueño, cuando nos da su dinero, ¿será que el dueño nos dice, tome, digamos, ¿no? Y haga lo que quiera con ese dinero? ¿O el dueño del capital, el accionista, acaso no va a pedir un retorno por su dinero? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí va a pedir. Debería, ¿no? Debería pedir un retorno. Entonces, también los recursos propios, chicos, tienen un costo. Nosotros le vamos a llamar caso E a ese costo, el costo del capital. Caso E viene a ser entonces el costo de los recursos propios. Entonces, fíjense ustedes que tanto los recursos que son externos, fuente de financiamiento de banco, o recursos internos, el aporte de capital, tiene un costo. Una pregunta crucial es, bueno, ¿y cuál es más caro? ¿Cuál es más caro? ¿La deuda o es más caro el capital propio? ¿Qué dicen ustedes, queridos estudiantes? El capital propio. El capital propio es más caro, ¿no es cierto? ¿Quién está hablando? Es que no veo su nombre. ¿Me dicen su nombre antes de hablar? Mariana Martínez. Bien, Ariana, es correcta su respuesta. El capital propio es el más caro. ¿Por qué? Porque el costo de cada fuente de financiamiento está asociado al riesgo. Y la pregunta es, ¿quién corre más riesgo? El banco, cuando le otorga un crédito a usted, el banco se protege. El banco le pide garantías hipotecarias o garantías físicas, le pide un garante, ¿correcto? El banco se protege, se cobertura frente a la probabilidad de que usted no pueda pagar su crédito, ¿no? Sin embargo, el dueño lo puede perder todo. El dueño lo arriesga todo. Él no se cobertura. Él está emprendiendo, ¿sí? Él está creando una empresa. ¿Y qué es una empresa? Hay un concepto bonito. Una empresa es toda actividad que involucra riesgo. O sea, una empresa involucra riesgo. Pero este señor lo puede poner todo. Entonces está corriendo más riesgo. Y como está corriendo más riesgo, él pide un mayor rendimiento. Él pide un mayor premio. Es por eso que en finanzas siempre el dueño va a ser más caro. La fuente de financiamiento más cara es el dueño. Porque el dueño cada vez que ponga dinero va a exigir un retorno mayor que el costo de la deuda bancaria. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? ¿Está claro? Sí. Genial. Entonces, de todo lo que les he explicado, de todo esto, nosotros, o sea, fíjense que tenemos una combinación, ¿no? Una parte tenemos la estructura de capital, la estructura que es la forma en la cual yo financio la inversión, y por otra parte tengo el costo de cada fuente de financiamiento. Tengo el costo de cada fuente de financiamiento. De la combinación de ambos, nosotros en esta unidad vamos a calcular lo que se conoce como el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital es una tasa. Es una tasa que me dice, chicos, cuánto me cuesta el financiamiento. Entonces, en esta unidad, lo que nosotros vamos a aprender a calcular, fíjense qué sencillo, no solamente una tasa para una unidad.
vamos a determinar cuánto nos cuesta el financiamiento en términos porcentuales. ¿Y para qué es importante eso? Yo debo saber mi costo. Toda empresa quiere conocer, ojo, esto también es válido para una empresa que está en marcha como para un nuevo emprendimiento. Aunque nosotros en la materia vamos a evaluar emprendimientos, ese es lo que vamos a hacer, vamos a evaluar, vamos a crear empresas, vamos a evaluar el reemplazo de un activo, la compra de un activo, la implementación de una nueva línea de producto, vamos a evaluar un plan de marketing, vamos a evaluar todo lo que se pueda. ¿Se entiende? Entonces, una parte fundamental de la evaluación es determinar cuánto me cuesta el financiamiento. Por una sencilla razón. De la inversión, uno espera un retorno, ¿correcto? Ustedes llevaron finanzas 1. Ustedes esperan un retorno. Llámese robe, roba. Entonces, para saber si la inversión que hemos hecho es rentable, yo debo comparar la rentabilidad de esa inversión, cuánto me renta la inversión, versus el costo del financiamiento. Entonces, conocer mi costo, promedio ponderado de capital, me va a decir cuánto me cuesta el financiamiento. Y la inversión me va a generar un retorno. Entonces, siempre que el retorno sea mayor que la inversión, estamos diciendo que este emprendimiento está generando valor. Está haciendo que el dueño se haga más rico. Eso lo vamos a ver, chicos, en la unidad número 2. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende? Bien, dicen. Belleza. Sí, se entiende. Vamos con nuestra aventura conceptual. En la unidad número 3, les voy a enseñar indicadores. ¿Qué es un indicador? Por ejemplo, liquidez corriente. La liquidez corriente me indica si la empresa es líquida o no. Si es mayor o igual a 1, la empresa es líquida. Si es menor o igual a 1, es ilíquida. Entonces, la liquidez es un indicador. Los indicadores indican algo. En este caso, nosotros vamos a ver indicadores para evaluar proyectos de inversión. Es decir, un indicador va a ser un numerito que me diga, esta inversión es rentable. Esta inversión no es rentable. O sea, vamos a hacer un conjunto de cosas y vamos a llegar a un número. Ese número final es el que nos importa. Y ese número final se puede llamar valor actual neto, VAN. Valor actual neto es un indicador de evaluación. Valor actual neto. Por ejemplo, me adelanto un poco. Si el valor actual neto, por ejemplo, nos va a dar mayor a 0, quiere decir que la inversión es rentable. La inversión genera valor. Entonces, vamos a ver muchos indicadores. Vamos a ver unos 8 o 9. Pero más importante es el VAN. Más adelante, ya cuando estemos en el tema, les voy a explicar por qué. Entonces, fíjense ustedes que nosotros, en esta unidad, les voy a enseñar a evaluar. Para poder evaluar, ¿qué requerimos? Información, ¿no es cierto? O sea, para evaluar, requiere usted información. Por ejemplo, yo les pregunto a todos ustedes, para calcular la liquidez corriente de una empresa, ¿qué necesitan, señores? Su estado de resultados y su balance general. Correcto, requieren. ¿Quién está hablando? Franco. Bien, Franco, correcto, Franco. Requerimos los estados financieros. Igual aquí, para hacer indicadores, yo requiero información. Esa información se llama flujo de caja. ¿Qué quiere decir flujo de caja? Ahorita se los explico, ¿no? Nosotros, primero, vamos a determinar un horizonte de evaluación. Es decir, vamos a evaluar una inversión. Por decir, la vamos a evaluar por 3 años. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a determinar la inversión inicial, es decir, cuánto vamos a invertir. Y las empresas hacen inversiones para que esas inversiones pues le generen flujo de caja en el futuro. O sea, vamos a generar flujo de cajas en el futuro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar la inversión
Eso lo vamos a ver en la materia. Le voy a enseñar a determinar la inversión. Y también les voy a enseñar a proyectar los flujos de caja. ¿Qué son los flujos de caja? Es el dinero que me promete esta inversión, porque esta inversión me va a prometer dinero en el futuro. ¿Correcto? Entonces, ese dinero que la inversión me promete en el futuro se llama flujo de caja, dinero constante y sonante. Entonces, en esta unidad requerimos estos flujos de caja, pero en esta unidad yo se los voy a dar como datos. O sea, los flujos de caja no va a ser un problema. Se los voy a dar como información. Pero ya en la segunda unidad, perdón, en la cuarta, en esta unidad, fíjense, les voy a enseñar a construir y hacer una proyección. Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una evaluación financiera, partimos de estados históricos, ¿correcto? Hacemos como una autopsia a una empresa, para ver cómo está, ¿no ve? Sin embargo, aquí vamos a evaluar inversiones que no se han hecho aún. Si nosotros determinamos que es rentable, vamos a recomendar que se haga. Pero esa inversión que vamos a hacer hoy o que pensamos hacer hoy, se espera que me genere flujo en el futuro. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar, esos flujos, o sea, ese dinero, ¿justifica la inversión? Si justifica la inversión, entonces probablemente la inversión va a ser rentable y en ese caso se debería aceptarla. Entonces, ¿pero cómo se construye ese flujo de caja? Bien, nosotros en esta materia vamos a sacarnos la infundia construyendo flujo de caja, ¿sí? Porque es una parte importante que deben conocer ustedes para evaluar cualquier tipo de inversión. ¿Estamos, chicos? ¿Está aquí? Sí. Genial. Belleza. Ahora, ¿qué sucede? Como vamos nosotros a proyectar los flujos de caja, vamos a hacer una proyección al futuro. El futuro pues es incierto, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, usted va a estimar, yo voy a vender 20 unidades todo este año, va a decir usted. Pero, ¿qué le garantiza que usted venda eso? ¿Puede vender más? No. Puede vender más en el caso de que la economía esté favorable, o sea, que el macroentorno esté bien, que un competidor cercano cierre, ¿no? Entonces, le puede ir mejor de lo que usted prevé, pero también le puede ir peor, ¿no es cierto? Que ingrese un nuevo competidor, que el gobierno regule más ese sector en el cual usted va a entrar a competir. En consecuencia, aparece un amigo que se llama riesgo. Riesgo. Y riesgo simplemente es la probabilidad de que, escúcheme lo que ves, es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que usted espera. Es decir, cuando usted hace una proyección, usted proyecta, ok, yo quiero llegar a este punto. Usted está ahora parado en el periodo cero y usted proyecta un futuro. Pero como el futuro es incierto, puede ser que usted obtenga más de lo que espera. Como puede ser que usted obtenga menos de lo que espera. Entonces, el riesgo, chicos, viene a ser una desviación. Es una desviación. ¿Cuánto yo me alejo de lo que yo espero? Mientras usted más arriesga, o sea, más se aleja de lo que espera, está incurriendo en un mayor nivel de riesgo. Y ese riesgo, nosotros lo vamos a medir, lo vamos a cuantificar, al igual que los indicadores de rentabilidad, el riesgo es un número. Entonces, para tomar una decisión en finanzas, usted la debe hacer conociendo las dos caras de la moneda. Es decir, cuán rentable es una inversión, pero también tenemos que determinar el nivel de riesgo que conlleva esa inversión. Puede ser que la inversión sea muy rentable, pero altamente riesgosa. Y ahí aparece el principio de las finanzas, que me dice que a mayor rentabilidad existe un mayor nivel de riesgo. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer, ok, este negocio es rentable,
pero nosotros aceptamos ese nivel de riesgo. Y van a existir personas que digan, profesor, no, es rentable, pero yo no acepto este nivel de riesgo, por lo tanto, o hacemos ajustes al proyecto o no lo hacemos, ¿no? Entonces, para tomar la decisión en términos generales, tengo que ver el riesgo y tengo que ver la rentabilidad. Y en esta materia, usted va a aprender a conocer ambos, ¿ok? Genial. Y hasta aquí, chicos, ¿todo ok? ¿Se entiende? Sí. Genial. Y luego, vamos a hacer el análisis de punto de equilibrio, que es tremendamente importante, es una herramienta importante. Básicamente, el punto de equilibrio es ¿cuánto es lo mínimo que se espera vender? Porque todos sabemos que rentabilidad máxima no existe, pues no, o sea, todo el mundo quiere una rentabilidad, perdón, o sea, una rentabilidad máxima, todo el mundo queremos una rentabilidad máxima, pero una rentabilidad, nadie quiere minimizar la rentabilidad, ¿no es cierto? La rentabilidad es buena y se maximiza. Todo lo bueno se maximiza. La rentabilidad se maximiza. Los costos se minimizan. Pero debería haber, por ejemplo, un mínimo, un punto de partida. Esa es la cantidad mínima. Es decir, lo mínimo que nosotros aceptamos vender para ser rentable. La rentabilidad mínima. A eso se le llama el equilibrio. Entonces, todo emprendimiento requiere una cantidad mínima de ventas. Por ejemplo, usted abre, no sé, venta de ropa en el centro, por ejemplo. ¿Cuántas prendas de vestir usted requiere vender para pagar el alquiler, los servicios básicos, su cuota al banco, los sueldos y salarios, servicios básicos, ya lo dije, ¿no? Entonces, fíjese, esa es la cantidad mínima. Lo mínimo que usted requiere para poder operar. Obviamente, debo conocer el mínimo, pero debo sobrepasarlo, ¿no es cierto? Esa lógica, ¿no, jóvenes? ¿Ustedes estarían felices con el mínimo? Creo que no. Si se llega pues, al mínimo del equilibrio, no se tiene ganancia, ¿no? Correcto, Solo pero se cubre los costos. exactamente, ¿no? Pero es la primer meta, ¿no, jóvenes? De un emprendedor, ¿no? Claro, porque si no se tiene pérdida. Correcto. Sí. Ya Recuperar alcanzar, la inversión. correcto, es recuperar la inversión. Entonces, bien, se acabó la materia. Facilinga, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Divertida? ¿Jóvenes? Interesante, Liz. Genial. Van a ver que no se van a aburrir. Ok, continuando, chicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Se entiende? ¿En qué parte, en qué tema usamos las interpretaciones para proyectar en Excel? Desde la unidad número 2. Desde la unidad número 2. ¿Ya? Así que, desde mañana, ¿no? Desde mañana. Bien. Mañana ya vamos a ocupar el Excel. No se preocupen, no vamos a hacer cosas complejas en un principio y igual las clases, como ustedes saben, son grabadas. Así que van a poder ver las grabaciones. Esta grabación la voy a subir a mi canal de YouTube. Le voy a pasar el enlace al grupo. Lo van a poder ver en YouTube sin cortes. O sea, perdón, con cortes, hemos dicho, ¿no? Es decir que algunas sesiones hay partes que yo voy a cortarlas y solamente va a subir a YouTube la parte productiva de la clase. Pero sin embargo, en la plataforma también va a estar el video de la grabación, pero va a estar toda la clase, sin cortes. ¿Estamos? Y usted, si quiere, lo ve en YouTube o si quiere, lo ve en la plataforma, igual en ambos lados va a estar el material. ¿Ok? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí, sí. Está Genial. bien. Vamos a la ponderación.
El primer parcial tiene una ponderación de 30 puntos. El examen final, 40. Hasta ahí tenemos 70. Los controles de lectura, 20 puntos. Y los trabajos prácticos, 10 puntos. Todo suma 100 puntos, ¿no? Los controles de lectura es sobre lo que charlamos en clase. Son 5 preguntitas. Generalmente no va a durar más de media hora. Vamos a dar varios controles. Porque el control es eso, ¿no? ¿Sí? Planeación, organización, dirección y control, ¿no? ¿Sí? ¿Tengo administradores en clase? Sí. Yo les... Genial. Sí. Sí, profe. Ese es el proceso administrativo, ¿no es cierto? Y el control es importante porque el control permite alcanzar los objetivos. En el caso mío es que todos ustedes aprendan. Entonces los controles me ayudan a ver cómo les está yendo para el parcial, ¿no? El control de alguna manera lo obliga a uno a estudiar. Aunque igual usted en los controles tiene todas las herramientas, tiene los videos y todo, ¿no? Así que yo sé que la va a ir excelente. ¿Ya? Y los trabajos prácticos que son disculpe. cortitos. Sí, perdón. Pregunte, joven. Tengo una pregunta respecto a este tema de la ponderación. Veo nomás que en su lista solamente contamos con un primer parcial y único. ¿Va a haber segundo? Porque de caso contrario están los 100 puntos, digamos, sin tomar en cuenta un segundo. Es correcto. En verano solamente son 2 parciales, ¿no? O sea, en realidad 2 exámenes, 2 pruebas, ¿no? ¿Sí? En semestre sí, es correcto lo que usted dice. En semestre damos generalmente 2 parciales y un final, ¿no? Así es. Listen, entonces está sin actualizar su plataforma porque sale que tenemos 3 exámenes. ¿En la plataforma o en Notas NUR? En la plataforma, no, la nota sale uno, pero en la plataforma sale que tenemos 3 exámenes hasta para abril. Ah, ya, solamente hay un error ahí cuando caiga la... Eso no hay problema, después lo arreglamos, ¿ya? Gracias por la información. Genial. Entonces, dicen, entonces quedamos así, solamente un examen y luego examen final. Así ¿Así? es, así es, Ah, ya, perfecto, así gracias. es, así es, así es, chicos. Genial. Ok, entonces, se acabó la presentación. Vamos a tomar un receso de 5 minutos, por favor, y regresamos a avanzar nuestra primera unidad. Tómense un vaso de agua. Iniciamos con todo en exactamente 5 minutos, ¿ya? Bien, viendo los conceptos fundamentales, tenemos que repasar lo que es el concepto de finanzas. Como ustedes bien recuerdan, finanzas es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque se fundamenta en el método científico. Es decir, todo lo que su profesor le va a charlar no es lo que él piensa, es fruto de muchas investigaciones, y esas investigaciones pues se han plasmado en literatura, ¿no es cierto? En literatura científica, en literatura que ha sido escrita con base al método científico. Es decir, ha existido una metodología e investigación previa, y nosotros nos vamos a fundamentar en esa ciencia. Pero también es un arte, ¿no? Es un arte, porque estamos todos de acuerdo en que existen personas que tienen esa habilidad para hacer que el dinero crezca a través del tiempo, ¿no es cierto? Existen personas que no necesariamente tuvieron que cursar una carrera universitaria para generar riqueza. Entonces, las finanzas se define como la ciencia y el arte de administrar el dinero. O sea, el foco de las finanzas es el dinero, es decir, el foco es el efectivo. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene la contabilidad las finanzas con la contabilidad. Porque recuerdan ustedes que uno de los principios contables es el devengado, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el devengado? Que se debe registrar el hecho sin importar que exista o no movimiento efectivo.
Sin embargo, por ejemplo, a las finanzas no, a las finanzas les interesa el efectivo. Nosotros nos vamos a basar en todo lo que implique movimiento de efectivo. Nosotros vamos a perseguir el efectivo. No así el de vengado. Es decir, si el hecho no genera movimientos efectivos, no nos interesa mucho a nosotros, ¿no? Solamente nos interesa lo que sí genera efectivo. El objetivo de las finanzas, en términos simples, el que maneja el dinero de una empresa, el objetivo es que el dueño se haga más rico. Es decir, que el trabajar para que los accionistas, los propietarios se hagan más ricos. Pero en términos ya un poco más académicos, tenemos que maximizar la riqueza del accionista. Fíjense que este concepto habla de sociedades anónimas, S.A. El capital de una sociedad anónima se encuentra constituido por acciones. Es decir, pueden tener 100 acciones y las personas son los accionistas. Es decir, yo puedo tener, de esas 100, puedo tener 30 acciones, usted puede tener 40. Entonces, el accionista puede tener una o más acciones. Una acción es un papelito y ese papelito tiene 3 valores. Tiene un valor nominal. El valor nominal es lo que está escrito en ese papel. En ese papel puede decir cada acción tiene un valor de 10 bolivianos, 20 bolivianos, 100 bolivianos. Se dice nominal porque está escrito ahí. Ese valor nominal no cambia. Un billete de 100, que usted saque un billete de 100 y usted lo mueva, lo hace bollo, pero va a seguir siendo 100, o sea, no va a cambiar. Lo deja en la mesa y regresa y va a seguir siendo 100. No cambia. El valor nominal no cambia. Genial. Pero también tenemos otro valor que se llama valor patrimonial proporcional. Valor patrimonial proporcional. Este es el famoso BPP. Este valor patrimonial proporcional es igual al patrimonio dividido entre el número de acciones. Si bien el valor nominal no cambia, ¿será que el valor patrimonial cambia? Pregunto, ¿será que el patrimonio es constante, chicos, en una empresa? ¿O el patrimonio cambia a través del tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que cambia. ¿Cambia? Sí, cambia. Cambia, Sube y correcto. baja. Sube y baja. Lo ideal sería que suba, ¿no? ¿Sí? Pero puede bajar. El patrimonio crece cuando existen utilidades y decrece cuando existen pérdidas. Es decir, si la empresa genera utilidad, el patrimonio crece. Entonces, lo normal sería que el patrimonio pues crezca de manera constante, es decir, que la empresa constantemente genere utilidades. El BPP, o sea, el valor patrimonial proporcional, si va creciendo, es una buena señal, porque quiere decir que la empresa está generando utilidades. Pero sin embargo, el concepto de finanzas es maximizar la riqueza del accionista. No habla ni del valor nominal ni del valor patrimonial proporcional. ¿De qué está hablando? Está hablando de este concepto. Valor de mercado de la acción. Esa acción tiene un valor de mercado. Y para que exista un valor de mercado, chicos, tiene que haber una oferta y una demanda. Es decir, estamos hablando de que esta acción cotiza en el mercado de valores. ¿Sí? Cotiza en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese papel, cualquier persona en el mundo la puede comprar.
Entonces, por ese papelito que se llama acción, en el mercado va a existir oferta, es decir, muchas empresas ofertan ese papel en el mercado. Tenemos la oferta, pero también tenemos la demanda. ¿Qué tenemos en la demanda? Tenemos inversionistas que quieran comprar ese papel. Entonces, aquí tenemos el precio, acá tenemos la cantidad. El mercado se pone en equilibrio. Define una cantidad de acciones que quiere comprar y define un precio. ¿Sí? Ahora, el inversionista, ¿qué ve para comprar una acción? Un inversionista, por lógica, compraría una acción de una empresa que esté saludable desde el punto de vista financiero. Es decir, una empresa líquida, con bajo nivel de deuda, rentable, eficiente. ¿Se acuerdan, chicos? Las cuatro cosas de análisis que vimos, ¿no? Que sea líquida la empresa, que sea eficiente, nivel de deuda adecuado y rentable. Entonces, si una empresa reúne esos requisitos, es atractiva para un inversionista. Cualquier inversionista quisiera comprar una acción de esa empresa. Y además existen condiciones de mercado, ¿no? Es decir, que sea una empresa que tenga perspectiva de crecimiento. Es decir, que sus ventas tengan un comportamiento ascendente a través del tiempo. O sea, el mercado también es importante. Entonces, disculpe. continúe, joven, lo escucho. ¿Podría repetir, disculpe, los 4 niveles? Disculpe una vez más, por favor. Claro. Tenemos liquidez, que la empresa sea líquida, que sea eficiente, niveles de deuda adecuados y rentable. Entonces, esa es una empresa atractiva para cualquier inversionista. Pero como le decía, ¿no? También aparte de la parte financiera, está la parte directiva también. ¿Quién es la cabeza de esa empresa? ¿Quién dirige la orquesta, no? También es importante eso. Es importante eso. También viene la parte de mercado. ¿Cómo está el mercado para esa industria? Con seguridad, para Netflix, para las empresas ligadas a la tecnología, esta pandemia, para Zoom, por ejemplo, esta pandemia ha brindado oportunidades para ese tipo de empresas. Correcto, el mercado les ha brindado una oportunidad. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está la empresa financieramente? ¿Quién es la cabeza? Ese conjunto de cosas hace que esta empresa sea atractiva en el mercado. Entonces, lo que en finanzas buscamos nosotros es hacer que nuestra empresa sea atractiva para inversionistas. Es decir, y si la empresa es atractiva para inversionistas, esto va a hacer que aumente la demanda. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Desplazamiento hacia la derecha. Y si aumenta la demanda, ¿qué va a pasar con el precio? El precio... ¿Cómo era esa pregunta? Disculpe, Lisa. Si aumenta la demanda, ¿qué pasa con el precio? El precio se eleva, Lisa. Correcto, el precio aumenta, ¿no es cierto? Si aumenta la demanda, el precio aumenta. Genial. Entonces nosotros tenemos que hacer que, cuando dice maximizar la riqueza del accionista, se refiere a que el precio en el mercado aumente. Y para que el precio en el mercado aumente, tiene que haber más demanda. Y para que exista más demanda, la empresa tiene que ser atractiva. Es decir, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista directivo. Es decir, ¿quién dirige la orquesta? ¿Estamos? Es importante los aspectos subjetivos. El que toca la orquesta es importante, ¿no? Genial. Chicos, hasta aquí está todo ok, ¿se entiende? Sí. Genial. Ahora, para que ese objetivo se logre, se tienen que tomar decisiones. O sea, debo tomar decisiones para que ese objetivo se logre. Y las decisiones, antes de tomar cualquier decisión,
ahí viene el análisis financiero, que es lo que vimos con una materia previa con ustedes. El análisis financiero, ¿qué vemos? Vemos la liquidez de la empresa, es decir, la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. Vemos si la empresa tiene un nivel de deuda adecuado, o por ahí está sobreendeudada. Vemos también si es eficiente la empresa en el manejo de sus activos. O sea, es eficiente en el manejo de sus activos, tiene demasiados activos, tiene activos que no están siendo utilizados, activos ociosos, o por ahí tiene activos obsoletos. Entonces, es eficiente, lo maneja de manera eficiente. Tiene mucho inventario, tiene mucho por cobrar. Entonces, todo esto es la eficiencia. Y finalmente, ¿es rentable o no es rentable? Es decir, la empresa que estamos analizando genera utilidades, genera pérdidas. Entonces, son las 4 áreas que vemos, ¿no? Liquidez me garantiza que la empresa pueda vivir en el corto plazo. La deuda, debo tener una deuda que pueda pagar. ¿Soy eficiente en el manejo de mis activos? Entonces, si tú eres líquido, tienes una deuda adecuada y eres eficiente, lo más probable es que seas rentable. ¿Sí? Si se cumplen los 3 anteriores, lo más probable es que seas rentable. Genial. Una vez que nosotros sabemos cómo estamos, ahí sí ya tomamos decisiones. La primera decisión es la de inversión, la que les comenté. ¿En qué vamos a invertir? Vamos a crear una empresa de cero. Vamos a aperturar una nueva sucursal. Vamos a comprar un nuevo activo. Vamos a renovar el que tenemos. Vamos a hacer una mejora tecnológica. Vamos a cambiar todos los activos, ¿no? Entonces, la decisión de inversión es tremendamente importante. Vamos a invertir en un plan de marketing. ¿Sí? También es una inversión. Luego de decidir en qué invertir, tenemos que ver cómo nos financiamos. La segunda decisión es la decisión de financiamiento. ¿Cómo nos financiamos? En nuestra materia, jóvenes, nos vamos a abocar en estas dos, fundamentalmente. Inversión y financiamiento. Es lo que vamos a tocar nosotros en la materia. Luego, viene lo que se llaman las decisiones operativas. Una vez que definí la inversión, definí el financiamiento y veo que mi negocio es rentable, entonces nosotros vamos a decir, ok, métale, haga su emprendimiento, es rentable, métale bala. Las decisiones operativas son decisiones ya cuando el negocio está operando, pero son operativas, ¿no? Ya cuando el negocio, ya usted construyó su empresa, ya usted lanzó el nuevo producto, ahora viene la parte de operar, la parte operativa, ¿no? La parte operativa está relacionada con la liquidez. Es decir, la parte operativa básicamente es la liquidez, así en términos sencillos. Una decisión operativa, por ejemplo, es cuánto de inventario debo tener. ¿Cuánto de inventario? ¿Voy a vender al crédito o al contado? Una decisión operativa es cómo negocio con los proveedores. ¿Sí? La política salarial son decisiones operativas. Voy a pagar fijo, voy a pagar variable. ¿Correcto? Entonces, esas decisiones operativas, esas decisiones que se toman todos los días, es cuando el negocio está en marcha. Y finalmente viene la política de dividendos. ¿Qué quiere decir la política de dividendos? ¿Qué hacer con la utilidad? ¿Nos quedamos la utilidad? O sea, ¿la reinvertimos toda la utilidad en la empresa? ¿O la repartimos? ¿O 50-50? ¿O cuánto reinvertir y cuánto repartir? Esa decisión es la política de dividendos. Entonces, la primera decisión, la inversión, chicos, busca rentabilidad. Uno invierte, ¿para qué? Para obtener una rentabilidad. O sea, la inversión me genera rentabilidad.
¿Pero cuánto? ¿Cómo sé que, por ejemplo, un negocio a usted le renta 20%? Y uno puede decir, 20% es bueno, malo. No me dice mucho si no lo comparo, ¿no es cierto? Esta rentabilidad que nosotros vamos a aprender a calcular en la materia, esta rentabilidad nosotros la tenemos que comparar ¿con qué? Con el costo del financiamiento. ¿Se acuerdan de lo que les hablé en la primera parte de la clase? ¿Cuánto me cuesta el financiamiento? ¿Cuánto me cuesta el financiamiento? Entonces, la lógica sería, la inversión me genera rentabilidad, el financiamiento me genera costo. Para que la inversión sea viable desde el punto de vista financiero, ¿qué debo buscar? Que la rentabilidad sea mayor que el costo. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas? Lisa, que estaba hablando que para que sea una buena inversión la rentabilidad tiene que ser mayor a un costo. Eso. Así es. Ah, ya, perfecto. Recuerden ustedes, la inversión me genera rentabilidad. Toda inversión genera rentabilidad. O por lo menos eso buscamos, ¿no? Que no nos genere pérdidas. Rentabilidad. Pero el financiamiento ¿qué nos genera? Costo. El financiamiento nos genera costo. Entonces, ¿qué me dice mi lógica? Que para que una inversión sea viable, la rentabilidad que me genera tiene que ser mayor al costo de las fuentes de financiamiento. ¿Están de acuerdo con esa lógica, jóvenes? Sí. Genial. Ahora, nosotros en la materia vamos a aprender a determinar esa rentabilidad, vamos a aprender a calcularla y también les voy a enseñar a calcular el costo del financiamiento. Entonces, si nosotros conocemos la rentabilidad y conocemos el costo, podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar una determinada inversión. Pero esa solamente es la mitad, o sea, de una moneda, es solamente una cara. La otra cara de la moneda es el riesgo, que también vamos a aprender a calcularlo más adelante. Genial. Y las decisiones operativas, chicos, básicamente buscan esto. Las decisiones operativas buscan que el negocio, su emprendimiento, no pare. ¿Y cuando el negocio para? Cuando falta efectivo. Cuando usted no tiene efectivo para pagar sueldo y salario, cuando usted no tiene efectivo para comprar materia prima, para pagar servicios básicos, para pagar alquileres, el negocio para. Entonces, las decisiones operativas buscan que el negocio no pare por problemas de efectivo. Yo conozco negocios muy buenos, muy rentables, pero su liquidez, chicos, es cercana a 1. Cercana a 1. Es decir, 1,06. Y así ha sido siempre, desde su fundación. Entonces, ahora, ¿cómo estas empresas viven? Estas empresas que tienen liquidez al límite. Lamentablemente, nuestro negocio es informal, pues, ¿no? De la empresa de la que yo les hablo, es una empresa que vende artículos ligados con la tecnología, como computadoras, por ejemplo. Bueno, y es uno de los distribuidores más grandes del país. Pero ¿qué pasa? Ellos al proveedor, ¿no? Le pagan casi al contado, pero al cliente, que son los comerciantes del chiriguano aquí en Bolivia, Uyustos en La Paz, le llaman, algo así como el chiriguano aquí. Entonces, a esos comerciantes, pues, le entregan, tienen línea de crédito de 50,000, 100,000 dólares, ¿no? Cada cliente. Pero ese cliente, pues, no lo pagan todo al contado, ¿no es cierto? Si yo le pago al proveedor al contado y le doy a estos señores a crédito, entonces, ¿yo qué hago para pagar sueldos y salarios? Para pagar mis servicios. Entonces, ahí las empresas optan por, ok,
Si tengo un problema de calce, es decir, le pago al contado al proveedor, pero mi cliente me paga crédito, pregunto, ¿eso es un problema o no? Chicos. Sí, Lisa. Definitivamente es un problema. Entonces, esta empresa trabaja, por ejemplo, con línea de crédito. Utilizan financiamiento de corto plazo para operar. Entonces, pero es una decisión que la tienen que tomar porque así es el negocio. Pues, ¿no ves? Sus clientes son así. Sus clientes no van a cambiar. Sus clientes están acostumbrados a los créditos. Entonces, la empresa se tiene que adecuar al mercado y tomar decisiones financieras para poder, aún así, surgir, ¿no? Como esta empresa que les estoy hablando, ¿no? Y finalmente tenemos la política de dividendo, que es básicamente la decisión de repartir la utilidad, ¿no? ¿Cuánto repartimos? Mitad, 20%. Esa decisión es importante porque en la medida de que una empresa reinvierta su utilidad, va a tener una mayor probabilidad de crecer. Por ejemplo, en empresas como Netflix, por ejemplo, no reparte dividendos. Todos los reinvierten. Porque ellos saben que están en una situación inmejorable para crecer lo más que se pueda, ¿no es cierto? Porque la pandemia ha tenido un principio y también va a tener un fin. Esperemos que tenga un fin. Entonces, es por eso que ellos están remitiendo toda la utilidad para poder pues, crecer a la mayor tasa posible, ¿no es cierto? Y aprovechar la coyuntura del mercado. Genial. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros, repito, en la materia, aquí, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar bastante en las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Perfecto. Ahora, otro concepto importante que es el concepto de presupuesto de capital. Concepto importante, ¿no? Pero es básicamente finanzas 2 le podría llamar presupuesto de capital como un sinónimo, ¿no? Básicamente. Porque fíjense, ¿me pueden ayudar con la lectura, por favor? ¿Cualquiera? No sé, Es el Belén. proceso. Sí, El continúe. presupuesto de capital es el proceso de decidir si emprender en un proyecto de inversión. Así de cortito, gracias. O sea, es un proceso y todos sabemos que un proceso es una serie de pasos, ¿no? Que me va a ayudar a decidir si hacer o no hacer un proyecto de inversión. ¿Lo hacemos o no lo hacemos, no? Es un presupuesto de capital y básicamente es lo que vamos a hacer en la materia. Por ejemplo, nosotros primero vamos a determinar la inversión, es decir, ¿cuánto vamos a invertir? Sería lo primero. Lo segundo sería determinar la fuente de financiamiento, es decir, ¿de dónde vamos a conseguir dinero? Fíjense que aquí estamos hablando, chicos, de la estructura de capital, ¿no es cierto? Determinar la fuente de financiamiento, o sea, cuánto va a ser propio, cuánto va a ser deuda, y si es deuda, ¿qué deuda? ¿Con bancos? ¿O vamos a acudir al mercado de valores y vamos a emitir bonos, instrumentos de deuda? Luego, determinar el costo promedio de ponderado de capital, los que les comenté. Es decir, determino primero la inversión, es decir, en cuánto vamos a invertir. Tenemos la inversión. Luego que usted determina la inversión, la cuantifica, cuánto vamos a invertir. ¿De dónde viene el dinero? De la parte de financiamiento. ¿Sí? ¿De dónde viene el financiamiento? ¿Y cuánto me cuesta el financiamiento? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta el financiamiento? Luego viene proyectar los flujos de caja. Es decir, hacemos una proyección.
1, 2, 3, 4. Vamos a proyectar los flujos de caja. Vamos a hacer una proyección de los flujos de caja. Y una pregunta sencilla sería, ¿y por cuánto tiempo voy a hacer la proyección? ¿Por 4, 2, 3, 5, 20 años? En el semestre pasado me dijeron que era máximo hasta 3 años. Máximo a 3 años. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué máximo 3 años? Ya me entró la intriga. Porque como los datos son históricos, no se tiene conocimiento del futuro, digamos. Y solo se puede prever hasta cierto tiempo. Porque mientras más lejos sea, más incorrecto es la proyección, digamos. Más aproximada. Genial. Genial. Ok. Les explico. A ver. Vamos, como dice el descuartizador, vamos por parte, ¿no? Mientras mayor sea el horizonte de proyección, es correcto. Hay mayor desviación, o sea, es más riesgosa, ¿no? No es lo mismo que usted haga una proyección, por ejemplo, para mañana, que va a suceder mañana, que probablemente suceda algo parecido a lo que usted pensaba, ¿no? Se va a levantar a cierta hora, se va a conectar, va a hacer sus actividades, ¿no? Pero, y de acá una semana, sí, pero de acá a un año, ya fíjense que ya pueden cambiar las cosas, se puede casar, se puede enamorar, no va a estudiar, o va a viajar, van a pasar un conjunto de cosas en el tiempo, ¿no? Entonces, en la medida de que la proyección sea más larga, existe un mayor nivel de riesgo. Perfecto. Ahora, en cuanto a horizonte de evaluación, para efecto de la materia, va a depender de muchos factores. El primero es el tamaño de la inversión. Por ejemplo, si la inversión es pequeña, por ejemplo, un food truck, qué sé yo, una discoteca, por ejemplo. Una discoteca, un food truck, un pollo, restaurante, lo evaluamos por 2, 3 años cuando la inversión es pequeña. Pero cuando la inversión es grande, un hotel, una universidad, ahí se requiere un mayor periodo de evaluación, 10, 12 años. Entonces, mientras más grande sea la inversión, requerimos un mayor periodo de evaluación. Punto número 1. El segundo punto a tomar en cuenta es el ciclo de negocio. Por ejemplo, una discoteca nace para morir, ¿sí? O sea, le damos 6 meses de vida, por ejemplo, a una discoteca nueva, porque ya rápidamente pasa de moda, ¿no es cierto? Eso no tenía sentido de evaluar una discoteca por un año, si sabemos que tiene vida corta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Genial. Ahora, cuando nosotros definimos por cuánto tiempo vamos a evaluar una inversión, depende del tamaño de negocio, del tamaño de la inversión, depende del ciclo de negocio, si es una empresa que nació para morir, a eso me refiero. También depende de la estabilidad económica y política de un país. Por ejemplo, en Bolivia el periodo de gobierno es 5 años. Entonces se sugiere hacer la evaluación también por 5 años. ¿Por qué? Porque en 5 años tú sabes con quién vas a bailar, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué gobierno vas a bailar? Y tú sabes las reglas. No sabes las reglas, pero ya tienes unas ideas, digamos, de cuál es la tendencia del gobierno. Si es una tendencia socialista o una tendencia capitalista, entonces ya uno sabe con quién va a bailar. ¿No? Si ya sé cómo voy a bailar, por lo menos en ese baile, recuperar la inversión. Cuando me refiero en ese baile, me refiero en esos 5 años. Entonces, tamaño de la inversión, ciclo de negocio y el periodo de gobierno es otro criterio. Pero acá algo importante, cuando nosotros decimos que vamos a evaluar la inversión por 4 años, no quiere decir que la empresa va a cerrar. ¿Se entiende? De hecho, si creamos una empresa nosotros, una empresa nueva, esperamos que la empresa sobreviva a los dueños. Es decir, que después de nosotros existan nuestros hijos que la continúen, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto?
Y acá hay familias así, por ejemplo, Sofía, ¿no? El elemento Sofía, los hijos son gerentes, entonces los hijos van a heredar esa empresa y la van a heredar también a sus hijos. Y eso es lo que se quiere, pues que la empresa sobreviva a los dueños. Cuando nosotros decimos, el proyecto de inversión lo vamos a evaluar por 4 años, quiere decir que lo vamos a evaluar por 4 años, tenemos que definir que va a ser rentable en estos 4 años. Vamos a asumir, estamos asumiendo que aquí, ¿no ve, chicos? La vamos a cerrar la empresa. Cuando nosotros evaluamos un emprendimiento por 4 años, tenemos que asumir que la vamos a cerrar ¿en cuánto tiempo? En 4 años. Pero solamente eso es para efecto de evaluación. No quiere decir que en la práctica la vamos a cerrar en el periodo 4. ¿Me dejo entender? Sí, Lisa, está bien. Genial. Luego tenemos el paso 5, que es la evaluación de rentabilidad, la que yo les comentaba. Una vez que tengamos los flujos, vamos a ver si estos flujos, o sea, si estos flujos realmente son atractivos para nosotros. Si estos flujos nos generan rentabilidad. ¿Correcto? O sea, estos flujos son lo suficientemente grandes para cubrir la inversión o son por ahí demasiado pequeños, ¿no? Entonces, ahí vamos a evaluar si realmente esta inversión cumple mi expectativa en cuanto a generación de flujos. Y finalmente, viene la parte 6 de hacer el análisis de riesgo. Es ver cuán riesgosa es nuestra inversión. ¿Cuán riesgosa? Por ejemplo, en este punto vamos a ver estadísticas, muchas estadísticas. ¿Todos ustedes, chicos, llevaron estadística? ¿Sí? Sí. Genial. Entonces vamos a recordar esos conceptos estadísticos. Existen estadísticas o estadísticos. ¿Qué vieron ustedes, por ejemplo? A ver. Vieron, primero vieron, le enseñaron a graficar, ¿no? Los histogramas, los polígonos de frecuencia, gráfico circular. Luego le enseñaron a ver los estadísticos de tendencia central, ¿no es cierto? Ahí vieron la moda, la mediana, la media geométrica, la armónica y todas las medias que existen, ¿no es cierto? También vieron la media ponderada. Luego vieron los estadísticos de dispersión. Ahí vieron el rango, la desviación estándar, vieron la varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación. Luego vieron las asimetrías, ¿no es cierto? Todo eso ustedes lo han visto en estadística. De todas esas métricas estadísticas, no todas las vamos a ver, pero sí las que nos miden el riesgo, sí las vamos a tratar en la materia. ¿Listo? La única diferencia, bueno, no creo que diferencia, porque si ha sido virtual, me imagino que han visto estadística en Excel, ¿no es cierto, chicos? ¿Es correcto lo que estoy suponiendo? Sí, Lisa. Profesor. ¿Sí? ¿Vieron en Excel o cómo vieron estadísticas? Vemos en Excel, bueno, al menos yo la vi en la 2 y la 1 solo usamos fórmulas y hojas. Genial. Igual, no pasa nada, vuelvan a aprender aquí. ¿Listo? Ok. Y eso es todo, chicos, por hoy. Se acabó la unidad número 1. ¿Aprendieron algo? ¿Jóvenes? Sí, Lisa. Sí, dice. Una que bien, otra cosa. Genial, genial. Ya el día de mañana comienza la fiesta bonita, así que por favor les pido que tengan su computador con un libro Excel abierto para que me puedan seguir con los problemitas que vamos a hacer, porque es una materia práctica y vamos a hacer muchos casitos. ¿Listo? Un abrazo. Se me cuidan todos, chicos. Lisa. Se me cuidan. Hasta luego. Ok, Hasta Lisa, luego. pero Hasta Lisa, disculpe, luego, no se Lisa. olvide, Lisa, de agregarnos, por favor, el grupo de Teams a lo que le enviamos. Sí, van a estar agregados en la tarde, chicos. No se preocupen. Gracias.
Ok. Y nos avisa Muchas si la sube la diapositiva, por favor, igual. Gracias. Gracias. Van a estar también en la Lizeth, plataforma los estudiantes. Sí, dígame.